Si usted todavía piensa que lo de Rusia es una invasión a toda escala sin provocación, entonces se tragó la propaganda occidental. El Estado Profundo inició este conflicto armado, junto con la CIA y la administración Obama, financiando a grupos neonazis para desatar una guerra civil en Ucrania y dar un golpe de Estado contra el presidente que votaron los ucranianos, Víktor Yanukovych, quien ganó holgadamente en Crimea y el Donbass, entre otras regiones. En un audio filtrado, la propia Victoria Nuland, por entonces subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Eurasiáticos, reconoció que quería cambiar el gobierno ucraniano electo para imponer un presidente títere para ellos. Con el Euromaidán de 2014, la CIA y el Estado Profundo poseyeron Ucrania para usarla como un hub de crimen organizado y lavado de dinero, y la OTAN, es decir, Estados Unidos, la inundó de armas, entrenamiento e inteligencia para una futura guerra proxy contra Rusia. Y es que el hecho de que la entrada de Ucrania en la OTAN sea una línea roja no es cosa solo de Putin, sino de Rusia. Tanto Boris Yeltsin como el tan promovido por Occidente Mikhail Gorbachev, al que le dieron el Nobel de la Paz, coincidían con el actual mandatario ruso en este aspecto. Es decir, Estados Unidos y sus lacayos en Europa derrocaron a un gobierno elegido democráticamente, financiaron a agrupaciones neonazis, violaron la soberanía de Ucrania e incumplieron los acuerdos de paz hasta el punto de acercarnos a la Tercera Guerra Mundial. Todo lo que la propaganda occidental les ha contado desde 2022 es falso, y a veces lo contrario de la verdad. Si no se lo creen, miren qué publicaban esos mismos medios occidentales sobre Ucrania los años anteriores al 2022, y lo comprobarán ustedes mismos. Como todos sabemos, la guerra ruso-ucraniana no empezó en 2022, empezó en 2014. En 2013, el presidente del país era Víktor Yanukovych, quien había ganado las elecciones con el 48.68% de los votos respecto a su rival otanista, Yulia Timoshenko, la cual obtuvo el 45.73%. Los territorios donde ganó Yanukovych fueron Odessa, 74.1%, Nikolaev, 72.4%, Dnipropetrovsk, 63.6%, Yarkov, 72.1%, y también Lugansk, 89.8%, Donetsk, 91.2%, Zaporozhye, 72.3%, Gerson, 60.7%, Sebastopol, 85.1%, y Crimea, 79.2%, que por entonces formaban parte de Ucrania. Ese año, Estados Unidos inició su golpe de Estado contra Ucrania aprovechándose del descontento ciudadano. La Casa Blanca financió no solo las protestas, sino también a grupos neonazis, quienes obviamente abogaban por la rusofobia, pero también por entrar en la OTAN. Durante ese tiempo hubo manifestaciones a favor y en contra del Euromaidán, con muertos en ambos lados, hasta que en febrero de 2014 Yanukovych cedió a las exigencias de la UE y de la oposición de su país, aceptó convocar elecciones anticipadas y reformar la Constitución para limitar los poderes del presidente. A Estados Unidos no le importó, impidió las elecciones ucranianas, echó a Yanukovych del poder y del país pocos días después y completó su golpe de Estado. Es decir, los ucranianos nunca llegaron a sacar a Yanukovych en las urnas votando por un candidato pro-occidental. Estados Unidos escogió al nuevo gobierno de Ucrania. La subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Victoria Nuland, fue casada en un audio filtrado eligiendo a Arseniy Yatsenyuk, quien acabó ocupando el cargo de primer ministro, siendo un tipo cuyo partido no solo no había sido elegido por los ucranianos, sino que además había quedado en cuarto lugar en los últimos comicios. Tras el golpe de Estado de Ucrania, el derrocamiento de un presidente electo y la imposición de un gobierno pro-OTAN que se valió de neonazis para llegar al poder, al mes siguiente Rusia reunificó Crimea, que como recordarán, había votado por Yanukovych. Ucrania perdió su primer territorio. En abril de 2014 empezó la guerra civil en Ucrania entre el gobierno golpista y el Donbass, que como les habíamos dicho, también habían elegido a Yanukovych. El 2 de mayo, neonazis a favor del golpe de Estado quemaron vivos a opositores en la casa de los sindicatos de Odessa, otra región que escogió a Yanukovych. Decenas murieron por el fuego o tras saltar por las ventanas, mientras a otros los remataron en el suelo. Los perpetradores jamás fueron condenados, y algunos llegaron a diputados.
El 11 de mayo de 2014, los oblasts de Donetsk y Lugansk celebraron referéndums de autodeterminación y declararon su independencia, aunque su meta final era entrar a formar parte de Rusia. En junio de 2014, Piotr Poroshenko ganó las elecciones tras prometer que abogaría por alcanzar la paz con el Donbass, lo cual acarreaba firmar un acuerdo con Vladimir Putin. En septiembre de 2014, Poroshenko y Putin firmaron los acuerdos de Minsk para poner fin a la guerra civil. Crimea ya no volvería a Ucrania, pero Rusia no reclamó Donetsk ni Lugansk y las reconoció como ucranianas. Lo único que pidió fue que Kiev no entrara en la OTAN, dejara de matar a rusohablantes y diesen autonomía al Donbass. Poroshenko incumplió los acuerdos de Minsk y quebrantando sus propias promesas electorales, y reanudó su guerra contra el Donbass, por lo que en febrero de 2015, Putin firmó otro pacto de paz, los acuerdos de Minsk II, donde por segunda vez no reclamó Donetsk y Lugansk y por segunda vez las reconoció como ucranianas, pidiendo por segunda vez que Ucrania no entrara en la OTAN y que respetara los derechos de la gente del Donbass. Poroshenko volvió a incumplir el pacto, y en 2016 salieron a la luz varios de los crímenes más atroces de Kiev. Los paramilitares neonazis de Tornado secuestraron, torturaron y asesinaron a ciudadanos de los oblasts de Donetsk y Lugansk, y violaron a mujeres, niños y bebés. En 2019, Vladimir Zelensky ganó las elecciones tras prometer que abogaría por alcanzar la paz con el Donbass, tal y como prometió su predecesor, lo cual también acarreaba alcanzar un acuerdo con Putin. Durante su reunión, el presidente ruso por tercera vez no reclamó Donetsk y Lugansk y por tercera vez las reconoció como ucranianas, pidiendo a cambio únicamente cumplir los acuerdos de Minsk II. En 2022, Zelensky incumplió los acuerdos de Minsk II quebrantando sus propias promesas electorales, tal y como hizo su predecesor. Bombardeó a la gente del Donbass, prometió meter a Ucrania en la OTAN, prohibió más de una decena de partidos políticos opositores, prohibió medios de comunicación de la oposición y amenazó con fabricar armas nucleares. En febrero de ese mismo año, Rusia reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, inició su operativo militar y se plantó a las puertas de la capital de Ucrania. En marzo, en un solo mes, Zelensky accedió a negociar la paz con Putin, quien esta cuarta vez sí reclamó Donetsk y Lugansk y dejó de reconocerlas como ucranianas, por lo que Ucrania perdió su segundo y tercer territorio, pero Rusia aún no pedía Zaporozhye ni Jersón, por lo que podría conservarlos. El por entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, prohibió a Ucrania firmar la paz con Rusia, les ordenó ir a la guerra y les prometió armas y dinero ilimitados. Kiev cometió el error de creerle y se retiró de la mesa de negociaciones. Para justificarlo, acusó a Moscú de cometer una masacre en Bucha. En septiembre, Rusia ya sí reclamó Zaporozhye y Jersón, que reunificó junto con Donetsk y Lugansk tras realizarse sendos referéndums. Ucrania perdió su cuarto y quinto territorio. En 2024, tras una única contraofensiva exitosa, Ucrania fracasó en todas las siguientes, mientras Rusia avanzó en todos sus frentes. Kiev invadió la provincia rusa de Kursk, debilitando su línea de contacto y sin lograr impedir que Moscú liberase más terreno de sus territorios reunificados. Todo eso pese a tener a Biden en el poder, a quien su propio partido echó antes de que perdiera las elecciones. En 2025, Trump le retiró su apoyo a Zelensky, Rusia liberó casi toda Kursk, entró desde ahí al oblast ucraniano de Sumy, donde seguramente se quedará para evitar otra incursión a su provincia, y mantuvo sus tropas en Yarkov. Conclusión: la servidumbre hacia Estados Unidos y el odio contra Rusia llevó a Ucrania a perder el 20% de su territorio, y si no firman la paz pronto podría perder aún más.